la palabra del Señor dice, Proverbios capítulo 6, verso 16 al verso 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y empieza el 17 anumerando: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy hablaremos de lo que aborrece Dios en el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Lo que aborrece Dios en el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esta lectura, hermano, nos aclara que la ira de Dios no se enciende contra el hombre por ser hombre. Amén. Sino que se enciende por la vida que vive el hombre, por el corazón dado al mal que tiene el ser humano. Es decir, que la ira de Dios se enciende contra el pecado que mora en el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y como ya hemos dicho antes, el pecado puede ser destruido de 2 maneras en la vida del ser humano. Una de las maneras que el pecado puede ser combatido y sacado y hermano, debilitado a tal grado que sale del hombre, es a través de aceptar a Cristo por medio de la sangre del Señor. Aleluya. Es la sangre de Cristo la que derrota el pecado en cada uno de nosotros. Y si bien el pecado sigue tocando nuestro cuerpo, pero estamos bajo la gracia y la bendición de Dios, que cada momento que le fallamos al Señor, venimos de rodillas ante Él, y el pecado que hayamos cometido o hecho es borrado por el poder de Dios automáticamente. Tenemos esa bendición, porque no hablamos de un pecado que se vive en costumbre en nosotros, sino de errores que cometemos nosotros en la vida, los cuales la Biblia aconseja, hermano, que si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la otra manera de que el pecado sea destruido en la vida del ser humano es la vía del castigo en el infierno, en el lago de fuego. O sea, el pecado ahí se termina. El problema es que también terminó con el ser humano que lo poseyó durante toda la vida y no quiso arrepentirse delante del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Estos versos nos enseñan, hermanos, la intención de Dios con su iglesia. Dios habla tantas veces de su iglesia, porque a Dios le interesa la iglesia, hermano, que Él ha venido a comprar a través de su preciosa sangre. Y es algo tan maravilloso que Dios pagó el precio por nosotros y ya nos trajo a su iglesia a formar parte de su cuerpo, y Él es la cabeza. Dios llama a la iglesia, que la iglesia es su amada la iglesia. No es simplemente su iglesia, sino que es lo que Dios ama, o lo que Dios más ama sobre la faz de la tierra, hermano. Dios ama a su iglesia. Aleluya. Y Dios muestra su propósito sobre su iglesia. Dios ya nos llamó como iglesia, pero Él quiere seguir trabajando en nosotros como iglesia que somos. Porque la iglesia se va perfeccionando durante el tiempo, va pasando, y durante vamos sirviéndole al Señor. Dios dice que el fin de haberse entregado por su iglesia es de santificarla por el lavamiento por medio de su palabra. Es decir, que la palabra del Señor es la que nos va a llevar a cada uno de nosotros a vivir cada día más cerca de Dios, o más cerca de lo que es la divina voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y dice que cuando Él venga, se la va a presentar a sí mismo. No se la va a presentar a alguien más, se la va a presentar a sí mismo, y dirá: esta es la iglesia gloriosa, pura
sin manchas y sin arrugas. O sea, esa es la iglesia que Dios se va a presentar en el momento del arrebatamiento para llevarla ante el Padre y decir: esta es la iglesia que yo he ganado en la tierra, esta es la iglesia que yo he comprado en la tierra. Y se cumplirá en uno de los últimos versos de Isaías 53, cuando dice: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Aleluya. Ahí es donde Dios verá el fruto, que es la iglesia. Fruto de aflicción, fruto de castigo y de dolor, pero quedará satisfecho, dice la palabra del Señor, porque Dios no fracasa en nada de lo que se propone. Es decir, hermano, qué maravilloso es saber que aunque el mundo se esté deteriorando y aunque el mundo vaya detrás de todas las corrientes de Satanás, esto quiere decir que Dios siempre conservará a una iglesia por la cual vendrá y la va a presentar ante Él, y se sentirá, hermano, totalmente contento y satisfecho al ver la iglesia que Él ha purificado y santificado para su gloria y para su honra, hermanos amados. Y entre ellas que nosotros estamos. Somos miembros de esa iglesia. O sea, es una iglesia gloriosa la que Dios se va a presentar. La palabra gloriosa es llena de esplendor. Es una iglesia, hermano, que radea su bendición y su hermosura. Es decir, que cuando se mira a lo lejos se puede ver lo hermosa que es la iglesia. Ahora, esa hermosura solo puede radiar en el corazón y en el rostro del creyente cuando está lleno del poder de Dios, hermano. Esa es la hermosura de la iglesia, el poder del Espíritu Santo acobijando al creyente a la iglesia. No hay otra manera de ser hermoso ante Dios sino por la hermosura del poder de Dios, hermanos amados. Y puede ser muy indito, hermano, como yo, pero si el poder de Dios está ahí, para Dios es una iglesia hermosa, hermanos. Dios, hermano, no se emociona por el físico que sea quijada puntuda y que tenga su mandíbula firme y que sea un hombre elevado de estatura y que sea un hombre firme en sus huesos. No, Dios, hermano, no va por esas cosas. Dios va por la persona, hermano, que ha permitido que la hermosura de Dios entre en su corazón, que ha permitido que Dios entre y viva y obre en el corazón de la persona, sin importar la estatura o, hermano, el color que tenga. Alabado sea el nombre del Señor, sino la bendición de Dios es la gloria de la iglesia, hermanos. Allí es donde está la bendición. Por eso debemos nosotros procurar el Espíritu Santo a diario. Y ya fuimos sellados con Él, pero procurar la bendición del Espíritu Santo, esa riqueza del poder de Dios sobre nuestras vidas. Esto, hermano, ya no es a nivel general congregacional, esto es a nivel individual. Y gracias a Dios, hermano, que la bendición nos puede bendecir colectivamente y individualmente, porque si la bendición caera solamente a nivel de grupo, hermano, entonces tuviéramos problemas. Porque si Dios nos dijera a nosotros: miren, hasta que no se pongan todos de acuerdo, entonces no viene el poder de Dios sobre la iglesia, entonces tuviéramos problemas graves, porque siempre hay uno o dos que estamos claudicando en pensamiento y en contra el uno con el otro en cuanto a ideas o pensamientos o palabras. Pero esto es colectivo y también individual. Si colectivamente no sentimos la gloria de Dios, busquémosla individualmente hasta que Dios nos bendiga colectivamente. Amén. Porque no quiere decir que nos vamos a quedar diciendo: bueno, con tal me bendiga, Señor, a mí en la casa, aunque en el culto no nos bendigan. No, sino que la vamos a buscar individual y la gloria de Dios nos bendiga, y pidiendo a Dios que Dios bendiga a la iglesia a nivel colectivo, a nivel general, que toque al uno al otro y a todos, para que todo el nombre del Señor sea glorificado, hermanos. Entonces Dios dice que se va a presentar una iglesia gloriosa, radiante, hermosa, espiritual. Hermosa, espiritual. Como David, cuando llegó Samuel, vio a los primeros hijos de Isaí, más que todo al primogénito, hombre de guerra. 3 ya eran hombres de guerra, pero el primero era un hombre bien dado, bien galán.
Y Samuel, que Dios lo había enviado a ungir al segundo rey de Israel, que iba a ser David, dijo: he aquí el ungido de Jehová, delante de sus ojos está. Y Dios le habla inmediatamente: no, porque tú miras su parecer de él, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Yo lo desecho, dijo el Señor, hermano. Mire qué tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos, hermano, que la aprobación del ser humano para poco es provechosa, pero la aprobación de Dios, que conoce el corazón, eso es glorioso y maravilloso. El saber que le somos o queremos serles fieles a Dios, porque Él conoce nuestro corazón, hermano. Deseamos serles fieles a Dios porque Él conoce nuestra vida. Es decir, queremos agradarle porque Él es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no, hermano, por ninguna otra cosa, sino porque Él se merece la fidelidad de nosotros, la iglesia, hermano. Y que cuando venga a levantar su iglesia, va a contar lo de Él. Lo de Él. Es decir, lo que Dios conoce. Ahora, si un mal testimonio es visto así, no hay que criticar ni juzgar, porque allí de todas maneras está descubierta la cosa. Amén. Es decir, no se puede decir que una persona tiene buenos frutos viendo malos frutos. Amén. Tiene malos frutos de todas maneras. ¿Y lo va a probar Dios? No. Si tiene malos frutos, ¿cómo lo va a probar el Señor? Amén, amén, hermanos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, es una iglesia gloriosa, una iglesia pura. La palabra pura significa sin contaminaciones. Algo, hermano, que no tiene apariencia, ni tampoco está leudado. Algo que es auténtico ante la presencia de Dios, hermanos. Y aquí hay algo que debemos nosotros saber. Nosotros seamos lo que somos, hermano. Amén. Lo que somos. Nosotros no podemos leudarnos, ni podemos tampoco querer aparentar algo que no somos. Lo que somos delante de Dios, lo que somos lo que somos, porque ante Dios no vale nada más, sino lo que en verdad somos, hermano. Ahora, ¿qué somos nosotros? Necesitados de Dios somos nosotros, hermano. A diario necesitamos del Señor, y esa necesidad hay que ponerla ante Dios hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, que es Cristo, hermanos. Dice la Escritura que el más débil es como David, pero el más valiente es como Jesús, o como el Hijo de Dios. Entonces todos aquí somos débiles, pues somos como David entonces. Gloria a Dios. Y si somos como David, hermano, una cosa he demandado y esta buscaré, y es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Amén. Y no hay otro tercero como para buscarlo, que sea como quién, no, como Judas, no, como Jonás, iba a decir. Aleluya. ¿Verdad? Dos, el más débil es como David en Dios. Dios lo que está diciendo, hermanos amados, que el más débil en Dios es poderoso por Él, por Jesucristo, hermanos amados. Es decir, el cansado puede tener victoria por Cristo Jesús. El débil puede tener victoria. Por eso dice Dios: diga el débil, fuerte soy, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos amados. Es decir, no hay debilidad que lo pueda derrotar si usted está tomado de la mano bendita de Dios, porque en el último momento llegará Dios para socorrerlo y para ayudarlo, porque Dios es bueno, hermanos amados. Si Dios tiene esa buena intención, Él quiere presentarse, y Él se va a presentar una iglesia gloriosa. Hay una gran batalla en esto, hermanos, y nosotros estamos batallando. Pero vea bien estos versos: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Y no quiere decir que aquí estén todas las cosas que Dios aborrece. Ahora, cuando nosotros vamos y vemos lo que Dios aborrece, es primero necesario entender lo que es aborrecer. Cuando se llega a aborrecer algo, hermano, ya no se soporta aquello que uno aborrece. Es fácil de entender. Hay comidas que las hemos comido tanto que hemos llegado a aborrecerlas. Y decimos: no quiero ni verlo.
Hablando de la comida, ¿verdad? Gloria a Dios. No quiero ni verlo, no. Nomás le llega el olor. Y usted detesta aquello. Eso es aborrecer. Y Dios dice: 6 cosas aborrece Jehová. 6 pecados aborrece Jehová. Por eso dice la Escritura que el pecado es abominación ante Dios. Es decir, hermanos amados, Dios no puede estar donde hay pecado. Dios está donde el pecado fue derrotado por su sangre preciosa, hermanos amados. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted dirá: pero ¿cómo es que Dios llama al pecador? Lo llama, pero no habita dentro de él hasta que éste se convierte y convierte su corazón, y Dios lo limpia de su pecado, y entonces Dios pasa a vivir en ese ser humano, hermanos amados. Pero el pecado es abominación ante Dios. Es como algo que a usted le causa vómitos, y usted hace una lista de lo que le puede causar vómitos. ¿Qué le causa vómitos a usted? Otro vómito. Eso es algo casual que a cualquiera le causa vómito. Ve a vomitar a alguien y que tire aquel montón de carne picada, y usted inmediatamente ya quiere también hacer lo mismo. Eso, hermano, es asqueroso, ¿verdad? Ay, Dios mío, peor si usted acaba de comer y está lleno. Vaya de ahí. Eso es abominación. Eso es abominar. Y así es el pecado. ¿Cómo es que Dios nos ama tanto, hermano? Es porque sí es bueno el Señor. Amén, gloria a Jesús. Es porque sí es bueno el Señor. Sí, por eso es que cuando vendemos a Dios, es de correr ante Dios y decirle: Señor, perdóneme por favor en el nombre de Jesús, porque el pecado a usted le causa este sentir tan raro, porque es difícil que Dios pueda estar cerca del pecado, aunque ama al pecador, pero la condenación viene por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero lo que Dios regala es vida eterna por medio de Jesucristo, hermanos amados. Entonces es preciso entender esto, lo que es el pecado para Dios, y dice que es algo que Él aborrece, algo que Él detesta. No estamos predicando esto porque nosotros estamos salvos de que Dios llegue a detestarnos. No, estamos hablando esto porque yo y ustedes debemos de tener conciencia de lo que es el pecado en nosotros y de lo que puede hacer el pecado en nuestro corazón, y la distancia que puede poner el pecado entre yo y Dios, hermanos amados. Y cuando evaluamos esto, peleamos contra el pecado. No, en el nombre de Jesús no. Vamos buscando la santidad, como dice el apóstol: seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Pero me gusta esa palabra que dice: seguir la santidad. Amén. Seguirla, buscarla, ir detrás de ella, hermanos. Amén. Y ¿se acuerdan cuando nosotros seguíamos allá, que algunos de nosotros éramos medios cazadores, porque no pasábamos de cazar algunas palomas, animales pequeños? Pero aunque fuera un garrobo, hermano, uno iba detrás de ese animal, abriendo brechas, buscándolo, persiguiéndolo. ¿Y cuál era la meta? Alcanzarlo, matarlo, llevarlo a la abridora y luego comerlo. Había un propósito. ¿Cuál es el propósito de la santidad? Vestirnos de la santidad de Dios, y la buscamos hoy, y la buscamos mañana, y la buscaremos hasta el día de nuestra muerte, porque la encontraremos si Dios nos haya luchando por alcanzar la santidad de Dios, hermanos amados. Debemos buscarla, hermano, buscarla por la mañana. Señor, ayúdeme a servirle, a cantarle, a serle fiel. Ayúdeme a amarle, porque en todo lo que es para Dios, solo Dios puede ayudarnos para hacerlo. Porque algunos dicen: no, lo más fácil no. Lo más difícil es hacer lo bueno para el Señor. Porque hay una oposición, hermana, una oposición del diablo para que no hagamos nosotros lo bueno.
En el mundo no, si en el mundo es fácil, el diablo ¿cómo va a estorbar al que va a hacer mal? Aleluya. Le ayuda para que lo haga. Amén. Y Dios no se mete, no. Dios ha dado libre albedrío al hombre. Amén. Y si ese es el camino que escoge, váyase. La misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? No permitir que se muera el individuo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Amén. Pero esa es la realidad. Libre albedrío, libre pensamiento y decisión. Es decir, nosotros podemos hacer lo que queramos y Dios deja que lo hagamos porque nosotros lo decidimos. En el mundo, hermanos amados, el hombre hace lo que quiere, cuando quiere, pero el final es trágico. Ya en el Señor nosotros queremos agradar a Dios, pero el diablo se nos mete por el frente para que no logremos agradar a Dios, hermanos. Amén. Pero nos vamos a dar por vencidos por eso. No, jamás. Porque bienaventurado es el siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y lo primero dice dando el alimento a tiempo. Pero más de eso es luchando contra el pecado, hermanos. Amén. Luchando contra el pecado. Si lo somató el diablo ahora, levántese y dígale, vamos otra vez vamos en el nombre de Jesús. Y si lo vuelve a somatar, vamos otra vez, hasta que el diablo se cansa. Dice, someteos a Dios, dice Pedro, resistir al diablo y de vosotros huirá, pero no huirá hasta que lo hayamos resistido. Hay que hacerle fuerza para que Dios nos dé la victoria, hermanos amados. Amén. Entonces 6 cosas aborrece. Y ya sabemos qué es aborrecer. Aleluya. Pero aún 7, y esto llega más profundo, abomina su alma. Aleluya. Y esa palabra ya de abominación habla hasta de maldición, hermano. Aleluya. Qué terrible es eso, hermano. Gloria a Eso Dios. ya quiere decir el furor de Dios encendido. Y por eso dice Dios, por estas cosas se enciende la ira de Dios sobre los hombres en la tierra. ¿Por qué? Por ser o tener obras impías y por hacer obras injustas y por detener la palabra de Dios con injusticia. Aleluya. Por eso se enciende la ira de Dios y viene el castigo sobre la humanidad. Ahora empezamos con el verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y lo primero dice, aleluya, ojos altivos. Ojos altivos es lo que aborrece Dios. Pero cuando habla de ojos altivos, no habla simplemente de los ojos. Habla del carácter de vida, de altivez de aquella persona. Y una de las maneras para mostrar la altivez es tener una estima muy elevada o muy elevado, un concepto sobre nosotros mismos. Amén. Es decir, como siempre sentirnos un poquito superiores. Aleluya. ¿Verdad? Es decir, un poco se parece, pero yo todavía estoy un poquito más. En la mente, ¿verdad? Que sea así, ¿verdad? Y siempre, por muchos que se acerquen, los va a ver bien, pero nunca va a ver a alguien que esté arriba de él. Todo va a estar aquí de él. Ese es orgullo. Amén. Ese es de ojos altivos. Amén. Aleluya. Es la persona que no reconoce a Dios en todo lo que tiene y en todo lo que hace. La persona que no reconoce que hasta para dar un paso necesita que Dios le ayude, hermano. Y eso es así. Si Dios no lo permite, hermano, nosotros podemos salir de arrastra de este lugar. ¿Por qué? Porque para todo necesitamos a Dios, aunque así sea lo más mínimo que nosotros hagamos, hermano. El altivo de ojos, el que no reconoce nunca con humildad lo que verdaderamente Él es y lo que es Dios, hermanos amados. Aleluya. Y con los ojos también transmitimos lo que sentimos nosotros, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Amén. Y la Biblia dice, si todo tu ojo es bueno, todo lo demás está bueno. Aleluya.
Porque es verdad, hermano. Mire, aunque sabemos que el campo de batalla es la mente, pero muchos pecados entran por los ojos primeramente. Amén. Primero ve, luego desea, luego codicea. Aleluya. Y cuando se vuelve obsesión, entonces dos cosas: o lo ejecuta o dice no. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Y eso es, hermano, en todo, hasta en lo material, pues. Sí. Amén. Lo primero, se le ocurre la idea de comprar un carro. Aleluya. Está la idea. Y luego a verlo. Ya cuando lo mira, se va para la casa y allá empieza a trabajar la mente. Y luego viene la imaginación. ¿Cómo será? ¿Verdad? ¿Cómo será? Aleluya. Imaginar, imaginar. Y luego viene la obsesión del deseo y del no. Lo agarro porque lo agarro. Aleluya. Y llega al punto de toparse a la última puerta. La decisión es siempre nuestra. Amén. Siempre nuestra será la decisión. O decir voy o decir no. Amén. Pero ya cuando ya ha llegado hasta ese punto, la mayoría dice voy. O sea, el pecado empieza o bien por la mente o bien por los ojos. También aún las cosas buenas que adquirimos también empiezan por la mente o por nuestros ojos. Amén. Aún las cosas buenas que adquirimos. Sí. Porque comprar un carro no es pecado, comprarse un vestido no es pecado, comprarse un buen pantalón no es pecado si tiene para comprarlo. Amén. Pero siempre empiezan las cosas allí. Dios aborrece los ojos altivos. Amén, hermano. Es decir, la actitud que siempre va mostrándose superioridad o superior a sus hermanos. Mire, hermano, entre todos los que estamos aquí, nadie es superior que nadie. Amén. Aunque así se engaña a sí mismo. Pero Gloria a aquí, Dios. y el que dice que es superior a alguien es el que está más perdido todavía. Amén. Amén. Sí, hermano. Allá iban los discípulos detrás de Cristo y iban peleando ellos. Sí. ¿Y cuál era la pelea? La pelea era de quién iba a ser el jefe ahí arriba. ¿Quién iba a mandar a los 12? Porque sabían que Jesús no podía mandarlo, pero ya decían, tal vez nos da él a nosotros. Y Jesús se iba tranquilo hasta que llegaron. Le dice, ¿y qué venían ustedes claudicando allá o maquinando o discutiendo? Aleluya. Jesús ya sabía. Amén. Les presenta un niño y les dice, el que no sea como uno de estos, ni va a entrar, les dice. Aleluya. Ni va a entrar, continuaba a ser más que todos. Y Pedro le llevaba recelo a Juan, el apóstol amado, porque en una que se le recostó en el pecho al maestro, le dijo, ¿y este qué? Aleluya. ¿Y qué le dijo el Señor? Déjalo, le dijo, si yo quiero que se muera antes, que se muera antes. ¿Cómo tú quieres averiguar lo que voy a hacer con este? Aleluya. Porque somos así nosotros, hermano. Amén. Pero la Biblia nos enseña que entre más eliminamos la altivez en nosotros, vamos a ser bendecidos. Amén. Gloria a Jesús. Porque aunque ande zapatos nuevos y zapatos viejos el otro, iguales somos. Amén. ¿Y para dónde, hermano? Aunque su camisa cargue barco y al otro cargue un caballito con un hombre y un palo en la mano, es igual al que no tiene nada. Sí, pues la camisa cara aquí trae una marquita, ¿verdad? Y ya se sabe que la compró en una tienda un poco más o menos, ¿verdad? Pero si va a una tienda diferente que son baratas, es sencillo. Pero lo mismo es. Amén. ¿Quién se la puede comprar? Gloria a Dios. Y quién no se la compra, gloria al Señor. Lo que Dios quiere, hermano, que nuestra actitud de vida sea una vida, hermano, consciente de lo que somos en el Señor, que es lo que somos nosotros. Si nos evaluamos como seres humanos, porque tampoco queremos maltratarnos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque algunos dicen que es un gusano, que es una cucaracha, que es un zancudo y que es un montón de cosas. Y lo hacen en sentido de humillarse ante Dios. Falta que Dios, ¿qué es lo que dice de aquello? Aleluya. Depende de la dirección que tiene del corazón. Si en verdad es de un corazón, pero que así está humillado, bueno, pues entonces se le vale como aquella mujer que dijo, Señor, también los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los amos.
Y el Señor no dijo, qué bárbara esta, cómo se trata. No. Se conmovió porque el corazón de esa mujer sí era sincero y sí sentía así. Amén. Gloria a Jesús. Mire cómo se evaluó ella. ¿Cómo se evaluó ella? Como una perría, y amos eran los israelitas para ella. Aleluya. Entonces dijo Dios, ¿cómo voy a dejar ir esta sin milagro? Hay que hacerle su milagro, esta así. Porque Dios sabe. Pero si nosotros decimos, hermano, Dios les bendiga, yo soy el más pequeño de todos ustedes, pues está diciendo que usted es el más grande arriba. Nada quiere, ¿verdad? Nada piensa, ¿verdad? Está diciendo que arriba él está, pero si lo dice conscientemente de que aquí de veras él, hermano, quiere ser servidor de todos, está bien. Aleluya. Pero si lo dice sin pensarlo, está diciendo algo que no sabe que puede hacer daño, o quizás quiere. Gloria al nombre del Señor. O sea, los discípulos, hermano, tenían esa tendencia, y nosotros tenemos esa tendencia, hermano, como seres humanos. Mire, nosotros somos de un cuerpo, de una carne que nos trata de arrastrar y nos tiende, hermano, a emociones que a Dios no le agradan. Pero gracias a Dios que Dios es misericordioso con nosotros, hermanos. Gracias a Dios que Dios es misericordioso con nosotros. Bendito Dios. Si nosotros, hermanos, si los niños, por ejemplo, los niños, hermanos, que ni saben, hay niños que ni saben lo que dicen, pero se topan con otro y le dicen que carga mejores cosas que él. Aleluya. Así, niños. ¿Y acaso no en pecado nos concibieron? Pues y así nos parió nuestra madre. Amén. Esa es la realidad. Si lo que pasa es que el niño es sincero, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, si entre 10 niños parten un pastel y parten 11 pedazos, hermano, yo le aseguro que esos niños así se lo comen, preguntándose de quién va a ser el que sobra. Nosotros los grandes no. Nosotros los grandes nos hacemos que no queremos. Aleluya. Y ahí le damos, y aunque estemos muriéndonos por el último que sobró para los 10, es capaz que le dicen, ¿lo quiere usted? Dele usted, hermano. Nosotros somos así, los grandes somos así. Los grandes no somos como los niños que nos vamos a desatar y para que nos echen de ver que queremos aquello. En el niño hay una sinceridad y una transparencia. Amén, Sí, gloria a nos Jesús. enseña a nosotros. Sinceros, hermano. Nosotros somos bien políticos. Y ante Dios, ¿qué, hermano? De todas maneras, Él sabe lo que arde en el corazón. Y le digo porque yo sé que es así por mi vida, ¿verdad? En su mente pregunta, ¿y el que sobra, quién se lo va a llevar? Qué terrible, hermano. Cierto. Pero la bendición que tenemos nosotros, hermano, fíjate que yo pienso así a totales, que eso del altivez no es difícil dejarlo. Aleluya. Que sí lo va a montar por ratitos a uno, pero que es algo que uno llega y dice, hombre, ¿qué soy yo, pues? Cierto. Nada, hermano. Nosotros somos personas que nos pesaron en balanza y dice Dios que pesamos menos que la nada. O sea, la nada pesó más que nosotros. ¿Cómo es eso? Dios dice eso en los Salmos. Qué terrible, hermano. Amén. Aleluya. Miren lo que dice el Salmo número 10. Salmo número 10 y en el verso número 4. Gloria al Señor. Dios aborrece los ojos altivos. Aleluya. Gloria al Señor. 10:4 del libro de los Salmos dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Habla directamente sobre aquel que dice no necesitar a Dios. Y lo demuestra con su rostro, o con sus ojos, o como queramos decirlo. No necesita de Dios. Para él no necesita de Dios. ¿Por qué? Porque come, vive, trabaja, respira, al igual que cualquier evangélico que sí tema a Dios de corazón. Amén. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia
Pero el profeta dice que viene el día de la diferencia, Amén. donde serán apartados los justos y los injustos. Entonces el malo irá a la izquierda y el bueno irá a la derecha. Y no hablamos de que el malo nació bueno, sino que se llama bueno por la justicia divina de Dios, Amén. que lo declara sin culpa y sin pecado, porque recibió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y dijo: por mí murió el Señor y yo tomo el perdón de mis pecados a través de su gloriosa sangre, hermanos. Gloria a Dios. Entonces por él nos llamamos buenos y vamos a la derecha nosotros. Aleluya. Pero el altivo de rostro, como en el Salmo 73, ¿verdad? Dice que alzan el puño y hablan, dice, grandes cosas. El Salmo 73 es donde David dice: por poco y mis pies resbalan al ver la conducta de los arrogantes, de los impíos, y empieza a enumerar todo aquello, hermano. Dicen, logran con creces sus voluntades. Es decir, que lo que se les antojaba lo lograban, lo hacían. Hablaban contra el cielo, retaban a Dios, diciendo: ¿dónde existe Dios? Si lo que tengo yo me lo he ganado y vivo por lo que hago. Pero el salmista termina diciendo en los últimos versos: los has puesto en deslizadero y en un solo momento los harás caer. Cuando yo supe esto, dice David, cuando yo entendí, hasta que entré en el santuario, mis ojos fueron abiertos y entendí el final de cada uno de ellos. Y dice David: tan torpe era yo. Aleluya. Tan torpe era yo. Dice él, era como un, sin ofender, pero si dice, era como una bestia. Dice. Amén. Sin que no entendía, topado estaba. Aleluya. Gloria a Dios. Así que no es admiroso que alguno de nosotros un día se tope y diga: no, hombre, verdaderamente cuánto le he servido al Señor y a este bolo le va mejor que a mí. Aleluya. Pero ojalá Dios le alumbre y diga: no, Señor, me arrepiento de lo que dije. Aleluya. Porque así dijo David, hermanos. Aleluya. El verso 17 sigue hablando en la línea de abajo: Dios aborrece los ojos altivos y las manos derramadoras de sangre inocente. Gloria al nombre del Señor. En aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo, derramar sangre no era tanto problema. Las batallas se peleaban así. Amén. El enemigo tenía que matar a su enemigo a espada. Matado. Israel peleaba las batallas a caballos, a carros de caballos, con espada, flecha y lanza y cabalina y todo lo que tenían. ¿Y cuál era la orden de vencer a los enemigos? ¿Cómo? Ejecutándolos, hermanos. Amén. Y si bien cuando David quería hacer casa para Jehová, Dios le dice: no, porque mucha sangre has derramado. Dios no le permitió hacerle casa, aunque tenía esa voluntad de hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema era en derramar sangre inocente, hermano. Amén. Y ese es el problema hasta hoy. Si usted me mira a mí y dice algo que es verdad, no es que le competa que lo diga, porque usted no es Dios, ¿verdad? Pero por lo menos dijo una verdad. Aleluya. Pero si dice una mentira, entonces usted está derramando sangre ya inocente. Si yo digo una cosa de usted, pero es verdad, aunque no me importa y no debo de hacerlo, sino dejárselo a Dios, pero dije una verdad. Pero si dije una mentira, eso sí me va a traer consecuencias a mí. Entonces, que mataran a alguien como Moisés mató al egipcio era pecado, sí, pero era un enemigo de Israel. El problema era matar a alguien como Nabot, hermanos, o como Esteban. Entonces sí había problema. Amén. Porque el profeta le dijo a esa mujer de Acab, a la Jezabel: así como los perros lamieron la sangre de este, los perros te van a hartar a ti también. Así Amén. le dijo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Nabot era inocente. Amén. Ese es el problema. Entonces allí es donde nosotros vamos a entrar en cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos. No sea que hablemos algo que no es.
Porque ahí donde vamos a tener el problema. Amén. Y como la lengua es rápida, hermano. Mire, esta cosita que nosotros tenemos es veloz. Fácil, hermano. Hasta en el más tartamudo las palabras se nos deslizan. Sí. Y por eso Dios dice, porque de cada palabra ociosa que el hombre hablare, incluye la mujer, dará cuentas. Amén. No dice de todas las palabras, sino de toda palabra ociosa. ¿Y sabe qué es una palabra ociosa? Es una palabra de haragán, una palabra que se dice sin pensar. El haragán no se debe esforzar para pensar si va a decir algo bueno, él solo dispara. Por eso habla de la palabra ociosa, porque el ocioso es el haragán, el que no hace nada. Aleluya. Ese es haragán, el ocioso. Entonces, la palabra ociosa es la que se dice sin pensarla, hermano. O sea, que no nos interesa ni siquiera analizar lo que vamos a decir. Es una palabra de un haragán, de un ocioso. Aleluya. Y toda palabra ociosa no saldrá bien, Amén. porque de ella daremos cuenta, dice el Señor. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Podríamos decir que todos estamos salvos de esto, pero la Biblia es espiritual y no materia. Sí, amén. Así es. Amén. Si hoy no aniquilamos a espada ni a cuchillo, pero aniquilamos con nuestra boca y nuestras manos, Amén. con señalamientos terribles, hermano. ¿Y qué cuesta apuntarle, hermano? Y dispararle. Apuntamos con el dedo y disparamos con la boca, Amén. ¿verdad? Así es. Aleluya. Pero ¿sabe cuál es el punto, hermano? Cuando nosotros entramos en juicio, el problema está en nuestra conducta o en la manera que nosotros vivimos. ¿Por qué razón? Porque el humilde es aquel que tiene la virtud de conocerse a sí mismo. Ese es humilde. El que tiene la virtud de conocerse a sí mismo. ¿Y quién no se conoce, hermano? Aleluya. Ahora la otra pregunta es, si todos nos conocemos, ¿por qué actuamos como que si no nos conocemos? Gloria a Dios. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo? Amén. Gloria a Jesús. O sea, yo me conozco, usted se conoce, sabemos verdaderamente y plenamente lo que somos, cómo somos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que no pensamos, nos conocemos. Pero en nuestra actitud somos o actuamos como personas que nos desconocemos a sí mismos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces viene el juicio torcido. Sí. En otras palabras, es mejor decir necesitamos arrepentirnos a decir usted necesita arrepentirse. Así es. Necesitamos arreglarnos con Dios. Amén. Sale mejor que decir usted necesita arreglarse con el Señor. Necesitamos mejor decir dejemos de ser rebeldes a decir deje de ser rebelde. Aleluya. Porque correremos menos riesgo Amén. de estar señalando y llamando a algo que yo necesito ser llamado. Amén. Amén, hermano. Esa es la manera que aniquilamos nosotros, de la manera verbal. Y usted sabe, hermano, ¿usted sabe cuánta gente se ha muerto por una palabra? Miles. Miles, hermano. Y cualquiera que puede decir una palabra, pues qué misterio hay, hermano, pero las palabras matan. Amén. Y quieren. Dice la Biblia que las palabras del hombre son como golpes de espada. Qué terrible, hermano. Imagínense cuando llegaron los tres amigos de Job a darle consuelo, hermano. Pecador, arrepiéntete, le dijo. Dios te está castigando, por eso estás así, le dijo. Y aquella gente atacándole, hermano, a decirle que estaba maldito porque había pecado. Y Job se devanaba en su dolor y decía, si yo no he hecho nada, hombre. Así son las palabras nuestras. Amén. ¿Verdad? Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos al verso 18. Dice que también aborrece el corazón que maquina pensamientos
inicuos. La palabra inicuo viene de la palabra iniquidad. La iniquidad viene de hacer algo sin justicia entre nosotros. Mire, hermano, el corazón inicuo maquina y piensa sobre algo o sobre alguien sin misericordia. Amén. Sí. Y ese es un corazón inicuo. Aleluya. Y Dios dice que aborrece el corazón que maquina. La mayoría pensamos que los pensamientos vienen de la mente. Los pensamientos vienen del corazón. Amén. Amén. Del corazón. El corazón es el que tiene todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también podemos decir que de la abundancia del corazón piensa también la mente. Porque dijo Dios, ¿de dónde viene el adulterio? ¿De dónde viene la fornicación? ¿De dónde viene la mentira? ¿De dónde viene el robo? ¿De dónde viene la injusticia? Dice Dios, del corazón viene, dice el Señor. Amén. Por eso dijo Dios, lo que entra al vientre no daña al hombre. Amén. Lo que sale del corazón es lo que daña al hombre. O lo que entra al corazón. Porque sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no habla de la chibolita de carne, sino de lo que somos, la vida de nosotros, el centro de nuestras emociones que nosotros tenemos. O llevamos cosas buenas o llevaremos cosas malas. Hay que ser vigilantes en el corazón. Cada cosa que quiere entrar, lo primero que usted va a hacer es pedirle su credencial, si viene de parte de Dios o de parte del diablo. Amén. Y le dice, yo soy un mal pensamiento que vengo de parte de Satanás. Pues no te dejo entrar. Pues si usted es vigilante, Amén. como el guardia, hermano, allá no había que pedirle a ID, pero los guardias de allá eran cosas serias, hermano. Algunos hasta le robaban el arma. Pues la andaban buscando y tal vez el amigo se las había escondido. Pero algunos sí se las robaban de verdad y los mataban con ellos. Pero el vigilante atento no, él está vigilando. Y si no vigilamos nuestro corazón, el diablo nos lo puede llenar de basura. Amén. Y después tendremos un basurero en el corazón, que entonces quedaremos. Pues de la abundancia del corazón vendrá lo demás. Amén. Gloria a Dios. O sea, Dios aborrece el corazón que maquina. Hermano, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Qué necesidad tiene usted de poner a trabajar su mente y su corazón en pensar sobre algo que ni nos interesa, hermano? O pensar sobre alguien que es una vida ajena a lo que somos nosotros, hermano. No. ¿Por qué vamos a dar lugar a maquinar sobre alguien si yo puedo pensar sobre mi vida de lo que no le agrada a Dios para sacarlo fuera de mi corazón, hermanos? Dios aborrece que nosotros maquinemos, que veamos a las personas que pensamos, hermanos, imaginándonos cosas. Aleluya. Hermanos, si el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios, que pesa el espíritu y escudriña la mente y los corazones. Él sí. Amén. Y eso es lo duro, que lo conoce. Aleluya. Pero nosotros no, hermano. Nosotros somos traicionados por el corazón cuando nos dejamos llegar por él. Amén. Así que en el cristianismo las corazonadas no sirven para nada. Es el espíritu nuestra guía. Porque aquellos hombres nunca dijeron, el corazón me dijo, no, el espíritu, decían aquellos hombres de Dios, me dijo que hiciera esto y esa es la dirección correcta. ¿Qué es lo que va a decir el espíritu? El espíritu nos va a decir cuando nosotros nos equivocamos y nos llamará a arrepentimiento, hermano, y nos dirá que es agradable a Dios para que lo hagamos, hermanos amados. Gloria a Dios. Dios dice, si tu corazón te reprende, mayores. Dios, sí. Pero es el subconsciente del hombre que le dice, estás mal, te estás pasando, lo que hiciste no está bien. Si callamos la voz de la conciencia, entonces le toca a Dios. Amén. Por eso dice Dios, si tu corazón te reprende, mayor. Si resistes a tu corazón, a tu conciencia que te habla, a Dios no podremos resistir. Porque Aleluya. cuando Nabucodonosor, hermano, cayó en pecado, este gran hombre que Dios lo llama mi siervo porque
abajo del poder de él puso todos los pueblos de la tierra. Y él vio un gran árbol, hermano, donde las aves, todos los pájaros, los animales se sombreaban, hacían nidos. Y ese hombre era, hermano, terrible, era el más grande de los reyes de la tierra, hermano. Ahora, cuando vio ese árbol, él en su sueño, alguien venido del cielo, que era el ángel de Jehová, con una hacha en la mano, le puso en el tronco y lo botó y dejó su raíz y la dejó atada con cadenas, dice la palabra del Señor. Pero no entendía. Y Daniel le dijo, oh rey de reyes, pero no estaba hablando de superioridad a Dios, sino de reinos terrenales. Enmienda tu corazón, le dijo, arrepiéntete, porque ese gran árbol eres tú. Ese eres tú. Pero el que te va a dar por el tronco tu hachazo, ese de arriba es superior. Y él no quiso arrepentirse, hermano. Después de eso, como a los 2 años, dice la escritura que subió a su palacio y vio toda aquella Babilonia y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he creado para mi gloria, dijo. En esa misma noche le dice la voz de Dios, ¿tú te llamas rey Nabucodonosor? Aleluya. Como quien dice, tú eres el poderoso que hizo todo esto. Y empezó la mano a escribir, mire, con el hijo Belsasar. Todo el que se levanta, Dios lo humilla, hermano. Amén. Así es. Así que Nabucodonosor no quiso a comer zacate 7 años. Belsasar no quiso humillarse. A ese no le dieron chance. Muerte, hermano. Muerte. Así que, hermano, si nosotros sentimos reprensión por algo, pues bueno, ¿qué pierdo yo con decirle, Señor, perdóneme porque yo creo que me equivoqué? Amén. ¿Por qué voy a estar yo peleando con aquello? No, es que él tiene la culpa y el corazón le dice, no, hombre, vos también. No, y tratamos de callar la voz de la conciencia a salir vencedores, salimos perdedores. Amén. Mejor me caigo ahí de rodillas, Señor, y quizá yo también tuve culpa porque yo siento aquí un pequeño ardorcito, pero como que yo no quiero reconocerlo, porque eso es lo duro, hermano, reconocerlo. Aleluya. Y queremos que aquel, ese sí se venga y diga, perdón, o lo ofendí, o yo hice mal. Aleluya. Mejor démosle los dos, ¿y para dónde? El inteligente y sabio dice, no sea que algo haya caído aquí, hay que botarlo, Amén. Amén. porque no deja minar su casa. Amén. Aleluya. Así que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aleluya. Amén. Aleluya. Estamos en el verso 18. También Dios ahí mismo dice que aborrece los pies presurosos para correr al mal. Amén. ¿Verdad? Esto, bueno, yo no creo que nosotros corramos ya al mal, ¿verdad? Aleluya. Y si algunas veces corremos al mal, es cuando el diablo gana ventaja en nosotros. Cuando el diablo gana ventaja del ser humano, no es que corra literalmente, pero se abalanza sobre el pecado y no le importa. Eso es correr. Pero nosotros no amamos el correr hacia el mal. Pero los pies que corren hacia el mal, Dios los aborrece. Aleluya. Mire, en los versos que están arriba, Dios habla de estas 7 cosas, pero las resume en la vida de seres humanos. Si leemos el verso 12, arriba, dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad ¿de qué? De su boca. Qué terrible eso. La Biblia dice que el que le da vuelva a la lengua comerá de su fruto. Aleluya. Ok, este es el mismo. Ahora el verso 13 dice que guiña los ojos. ¿Que habla con qué, hermano? Imagínense que uno sabe que solo uno habla con la boca. Qué terrible, hermano. No, yo sé que aquí nosotros no tenemos ese problema de que hayan hermanas descolumnadas, Aleluya. ¿verdad? Que caminen así bien raro. Pero allá afuera, hermano, Aleluya. debe caminar gente que hasta quizás le ofrece ayuda y dice, saber qué enfermedad tiene.
O si no, usted ve a hombres maliciosos, hermano, Aleluya. que parecen potrillos que tienen hasta andar para caminar, hermano. Dice que hablan con sus pies. Amén. Está hablando la escritura de gente que vive maliciosamente, de gente que es, hermano, una persona que quiere darse a demostrar o demostrar lo que anda con sus actitudes. Aleluya. No, usted ve miradas que no hace falta preguntar qué es lo que le quieren decir. Ya sea que le quieran meter un su bofetazo o que le quieran insinuar algo. Si con la mirada usted mira o con el caminado usted sabe lo que le quieren decir. Pues aquí la escritura habla de esas cosas. Aleluya. Aleluya. Por eso le digo yo, hermano, nosotros debemos de ser lo que somos. Amén. Amén. Jesús. Como nosotros le hacemos caso a la gente, va, y la gente rápido se fija en uno y le dice, no hombre, vos caminás como viejito. Y ya la persona ya se preocupa y dice, no, entonces tengo que cambiar, y ve la manera de que cambiar caminado. ¿Para qué? Si usted así camina, pues, Amén. ¿verdad? Usted y yo debemos de ser originales. Amén. Gloria a Jesús. ¿Que acaso con el caminado voy a ser mejor yo que alguien más? No, hermano. Si las pasarelas para saber andar, esas están allá lejos de aquí de nosotros. Allí es donde se aprende a caminar, según. Nosotros debemos de ser originales. Mire lo que dice el verso 14. Dice, perversidad hay ¿en dónde? ¿Cómo es eso, hermano, que hasta las muecas salgan del corazón? Todo es producto del corazón, hermano. Perversidad hay en su corazón, andan pensando el mal todo el tiempo, siembran las discordias. Pero el 15 que dice, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Mire, hermano, el que no conoce la palabra de Dios y hace estas cosas que son comunes en el mundo, tienen esperanza, porque son del mundo y no conocen la palabra. El mayor problema está para quienes conocemos la palabra. Amén. Y conociéndola caemos en esto. Si caemos y nos levantamos, como quien dice, de lisón y parada, está bien. Pero caer en una clase de vida o en un patrón de vida de estos, ese es un problema. Aleluya. ¿Verdad? Usted ve predicadores en el púlpito, hermano, que se ponen unas camisitas y van al gimnasio y están bien apretados. Y las hermanitas contentas, ¿verdad? Y algunos hermanos con el pecho bien abierto, hermanos predicando, hermano. Aleluya. Felices. Otros con unos zapatos, hermano, que así es el churute que le sobra del pie, hermano. ¿Qué cosa de Dios va a ser eso, hermano? Dígame usted. Perversidad andan en el corazón. Son maleantes. ¿Y para dónde, pues? O si no, dígame usted, las predicadoras de hoy. ¿Sabe qué dijo una cuando le dijeron que se vistiera honestamente? La reprendieron. Se montó al púlpito a predicar y llamó carnales a todos los hermanos. Ustedes son una manada de carnales porque me codicea. Y como no le iban a codiciar, se andaba media pelada. Y se justificó ella y les dio duro todavía. Vaya, mira. Pero vaya el hombre que le dio el púlpito para que llegara, hermano. Le hubiera dicho que no. Porque hasta el pobre se fue. ¿Cómo defienden su vida, hermano, sucia que tienen? Amén. ¿De dónde vienen? Del corazón. Perversidad y en el corazón. O sea, hermano, todo lo que refleja el ser humano sale del corazón, porque se llama orgullo, o malicia, o carnalidad, o perversidad, como se llame. La Biblia declara que el corazón, hermano, cuando anda enfermo, traerá a luz estas cosas. Amén. Que aborrece Dios, hermano. Amén. Claro. Por eso las mujeres les pintan la boquita. ¿Por qué? Porque no están contentas como están. Aleluya. Si sus labios son como son, así son, hermano. Si no vale más ni menos. Cierto. ¿Verdad? Yo creo que aquí casi todas conocieron el Evangelio un poco antes, y las que no estaban un poco reservadas, pero
Hay un montón de hermanas que no andan cejas porque se las volaron. Y hoy, ¿qué les queda? Dar testimonio y decir, mire, así me andaba el diablo. Porque así les andaba el diablo. No pueden decir otra cosa. No pueden decir otra cosa. Ahora, ¿Dios las aborrece? No. Pero esa es una marca de testimonio y tienen que decirlo. Así me andaba el diablo a mí. ¿Verdad? Qué terrible. ¿Dónde viene todo esto? Viene del corazón, hermano. Y nosotros no nacimos para eso, hermano. Que hasta el más humilde tiene vanidad de nosotros porque somos humanos. ¿Verdad? Pero a través de ir orando y pidiéndole a Dios, hermano, las cosas se mantienen sujetas, porque Dios dice que traemos a Cristo en sujeción por su poder las obras de nuestra carne. Porque decir que no, entonces seríamos mentirosos, hermano. ¿Verdad? Seríamos mentirosos. Y eso no hay que darle lugar tampoco. Seguimos con el verso 19. El verso 19 dice que Dios también aborrece el testigo falso que habla mentira. Hay una bienaventuranza en Mateo 5 que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos dichosos, felices y bendecidos cuando hablan mentira. Pero Dios dice que aborrece los testigos falsos. Cuando mataron a Nabot, el de la viña, hermanos, dice la Biblia que se buscaron a 2 testigos falsos. Y mire, hermano, testigos falsos. ¿Y el nombre de quién hablaron? El nombre de Jehová. No eran testigos falsos que iban a hablar otra cosa. Iban a usar el nombre de Dios para acusar falsamente al hombre. Cuando mataron a Esteban, ¿qué hicieron? Testigos falsos. ¿Qué dijeron? Este hombre ha blasfemado contra Dios y contra todo, y contra el templo. Es digno de muerte. ¿Qué decían contra Jesús? Lo mismo. Dios aborrece testigos falsos. ¿Sabe qué le voy a decir? Cuando hay un problema de 2, no se añada usted. ¿Para qué, hermano? Si le piden socorro, vamos a orar por ustedes mejor. Porque si usted se mete de tercero, va a ver lo van a usar de árbitro y va a quedar más juntado que ellos mañana. Sí, hermano, no es mentira. Porque le va a decir uno, ¿verdad, hermano? Y como es amigo. Y el otro que también es su amigo le va a decir, ¿verdad, hermano? ¿Y usted qué va a hacer? A uno de los 2 se va a pegar. El problema que se apegue a uno de ellos es que ese esté mal. Aleluya. Y entonces usted le agarró la pata a la vaca también para meter el cuchillo, que no se lo haya metido usted. Hermano, hasta para prestar dinero dice que no hay que ser fiador de nadie. O sea, si alguien le dice, hermano, vamos a prestar, porque tantea que a él no le prestan. Por eso lo quiere llevar a usted de ayuda, de víctima lo quiere llevar. O sea, ¿qué papel juega usted allí? Dice que usted, si es testigo de un préstamo así, dice que usted queda atado a aquel que le prestó. Así que no vaya a decir mañana, bueno, si no le pagó él tiene la culpa. No, usted también por haber ido a echarle aplausos al otro. Saque algo y páguele también. Qué terrible, hermano, que hasta en eso dice la Biblia que hay que ser sabios. Dice. O sea, está bien que preste y diga al hermano que Dios lo socorra, vaya. Pues sí, pero que vaya él. Porque usted se está librando de ¿qué? De pecados ajenos, hermano. Sí le dijo Pablo a Timoteo, no te mezcles en pecados ajenos, no caigas en ellos. Amén, hermanos. Amén. Qué tremendo es esto, hermano. El testigo falso que habla mentiras. Y hermano, eso de hablar mentiras, hay muchas maneras de hablar mentiras. Se miente y todos caemos allí, pero no somos hijos de Satanás porque aborrecemos la mentira. Aborrecemos la mentira. Señor, ayúdame. No quiero ser mentiroso. Pero ¿quién no ha dicho una mentira? Sí, pero no es un ámbito de vida que nosotros tenemos. Pero mentir es fácil. Por ejemplo, mentir es hacer promesa y no cumplir. Eso también es una mentira. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Es una big rama de la mentira. O sea, es una gran parte de la mentira también. ¿Verdad? Va también al tronco de la mentira. ¿Qué otra cosa es mentira? Añadirle a lo que nos dicen. ¿Verdad? Si mataron 5,
pues ojalá sean 5 y digamos que eran 5. Y el otro viene y nos cuenta que eran 6 y nosotros decimos por si las dudas digamos que eran 7. Entonces caemos en ¿qué? En mentira. ¿Por culpa de quién? Por culpa del otro. Amén. Miren, contar lo que le cuentan es duro, hermano. Es mejor contar lo que uno mira. Amén. Amén. ¿Verdad? Es que usted corre mucho riesgo con contar lo que le cuentan. Como pueda ser verdad, pueda ser mentira. Ahora, no dudamos que tenga verdad. El problema es que traiga 50 verdad y 50 mentiras y usted meta los 100 como verdad. Entonces usted metió sus 50 también de ahorro en pecado sin tener parte, hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué terrible cuando uno siente ha caído en eso, hermano. Amén. Cuando uno siente como confía en el que le dijo. Así que no, en eso no, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y el último, hermano, cada uno de estos tiene textos, pero el tiempo no nos alcanza. El último, lo último que aborrece Dios en esta lectura es el que siembra discordias entre hermanos. Cada actitud de la iglesia en general, no importa cómo se llame, cuánto tenga de ser cristiano, pero cada cosa que yo y usted hagamos en la iglesia debe de ser para edificación de ella misma. Amén. Debe. Para que las cosas funcionen y sean agradables a Dios, debe ser así. No estamos diciendo que le vamos a llamar bueno a lo malo, porque lo malo es malo. Y lo que no está bien, pues no está bien. Pero eso es muy diferente. Aleluya. Sembrar discordia es envenenar el corazón de alguien que está limpio y envenenarlo con una noticia que al otro no tenía necesidad de saberla. Aleluya. O sea, si usted se da cuenta de un problema que es grave, dígame usted, ¿qué gana usted con metérselo a un corazón que estaba limpio? Aleluya. No ganó. Bueno, se ganó a otro compañero para estar igual. Pero en cuanto a la labor de Dios, ¿qué se gana? Nada. Estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Sí, Amén. amén. Y eso es duro, hermano. Aleluya. Porque Dios lo aborrece. Aleluya. Ahora, no estamos diciendo que si usted ve algo malo se va a quedar callado. No. Porque entonces también usted es cómplice de lo malo. Amén. El problema es con chismes, hermano. Amén. Con habladas. O sea, en la iglesia, hermano, debemos procurar el bien de la iglesia. Amén. Ver de qué manera la iglesia gana más. Ver de qué manera la iglesia es edificada de alguna manera. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Aleluya. Aleluya. Yo creo que nosotros, hermano, con esta bendición que tenemos de la palabra del Señor, podemos llegar al final, hermano. Aleluya. Porque Dios no se equivoca, hombre. Amén. ¿Cómo se va a equivocar el Señor, pues? Él nos dejó lo que nosotros necesitamos y hasta más Amén. resta de nosotros. Amén. Así que estas son las cosas que a Dios no le agradan del hombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oramos en esta tarde, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre